buenas tardes a todos y a todas. El acta de la sesión número 96 se da por aprobada. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, a esta secretaría han llegado dos reemplazos. El diputado señor Tomás Hirsch será reemplazado por la diputada señora Carolina Tello y la diputada señora Daniela Chicardini será reemplazada por la diputada Danisa Astudillo. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Diputado Bianchi. Gracias, estimado presidente. En la mañana, cuando asistí, formulé algunas preguntas que, por razón de la hora de término, no pudieron ser respondidas. Y hay una pregunta, presidente, que por lo menos a mí me preocupa el poder tener una respuesta acabada, ya que hay 2.400.000 personas que están hoy día dentro del sistema de las AFP, de las administradoras de pensiones. Yo no tengo que pasar ninguna prueba de la blancura porque desde el Senado hice muchas reformas en materia de reformas a las estructuras de esta industria abusiva, pero tengo una duda que yo deseo que sea hoy día respondida, presidente, para que ustedes lleven a cabo la votación que van a llevar a cabo. La conversamos delante con el subsecretario, me señaló que no tenía una respuesta. Creo que hay alguna respuesta que puede ser perfectamente respondida ahora, y tiene que ver con lo siguiente. Aquí se trajo la presentación donde se señala que las industrias de las AFP tienen un cronograma a lo menos de vida, una vez publicada esta ley, de 2 años. Es más, tiene muchas normas que la hacen simplemente desaparecer, entre otras que no tendrán fuerza de venta, etcétera. Ese no es mi punto. Mi punto es, siendo esta industria la que recauda, la que administra y la que paga, pasado esos 2 años donde dejan de existir las AFP, ¿quién se hace cargo de los pagos a estas 2.400.000 personas? Yo sé que ellos están obligados a tener que informar dentro de los 12 meses, tienen un plazo, si se convierten o no a la nueva propuesta. Pero ese es un supuesto. A mí me gustaría saber, presidente, de manera concreta, cuál es la propuesta hoy, antes de que ustedes voten, donde se demuestra cuál es la estructura que existe hoy día, no mañana, no la próxima semana, hoy, para reemplazar y asegurar y garantizar que el pago de las 2.400.000 personas va a continuar sin ninguna alteración, porque hay una legítima preocupación en este sentido, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Voy a terminar con las palabras en puntos varios para darle la palabra a la ministra para la respuesta de su consulta. ¿Puntos varios, diputados, diputadas? Bien. Antes de dar inicio a la sesión, le voy a dar la palabra a la ministra para que se pueda, o al subsecretario, para que se puedan referir a la consulta que ha hecho el diputado Bianchi. Gracias, presidente. Hay varias consultas que se han hecho. Lo primero es señalar que cuando se presentan estas indicaciones se hacen con la idea de poder recoger parte de lo que se ha debatido acá. Aquí se realizaron 21 sesiones de la Comisión de Trabajo antes de votar la idea de legislar. En esas 21 sesiones existieron más de 30 invitados, además de organismos públicos como la Superintendencia de Pensiones, el IPS, la Dirección de Presupuestos, el Banco Central y el Consejo Consultivo Previsional. Se recibió el informe de la Corte Suprema y del Consejo Consultivo Previsional. El proyecto, en definitiva, fue aprobado en la Comisión de Trabajo en torno a su idea de legislar y se constituyó cumpliendo un compromiso que teníamos adquirido una mesa de expertos que sesionó desde el 13 de marzo hasta el 19 de abril con un total de 12 sesiones, con 7 expertos permanentes y diversa representación parlamentaria. Se inició la votación en particular el 4 de julio, donde se generó una controversia importante en la discusión y se pidió poder buscar espacio para un nuevo acuerdo. Se constituyó a partir de eso una mesa técnica con representación de todos los partidos políticos, la cual sesionó en 7 ocasiones con representantes de todos los partidos y 20 expertos de distintos sectores políticos.
Al final, uno de los partidos condicionó la concurrencia a su asistencia, digamos, a la salida de un ministro de Estado, lo que en definitiva también terminó ocurriendo. Durante las audiencias, tanto de las mesas técnicas, políticas y de la comisión propiamente tal, se recibieron 37 expertos, si es necesario los puedo detallar, pero está Andrés Solimano, Salvador Valdés, Paula Benavides, András Otto, Eduardo Engel, Guillermo Larraín, Rosana Costa. Un conjunto de ellos. Se desarrollaron después, además, como señalaba, otras mesas en las cuales participaron Hugo Cifuentes, Valia Chacón, Daniel Ulloa, Juan Marcelo Valenzuela, Andrés Solimano, Fabián Poblete, los diputados y sus respectivos asesores, y una mesa técnica, como señalé, en la cual estuvieron los partidos políticos, en particular con sus parlamentarios, representando a Rubén Oyarzo, Benjamín Moreno, Sara Concha, Henry Leal, Francisco Lave, Eduardo Durán, Jimeno Sandón, Alberto Undurraga, Héctor Ulloa, Juan Santana, Patricio Rosas, Claudia Mix, Daniela Chicardini, Diego Ibáñez, Luis Cuello, Andrés Giordano, Joana Pérez. Y en senadores, Claudia Pascual, Jimena Rincón, Matías Walker, Juan Ignacio Latorre. Los partidos y los asesores que concurrieron fueron Marcos Velarde, de Comunes, Camilo Escalona, Álvaro Gallegos, José Toro, Óscar Oyarzo, Patricio Neira, Francisco del Río, Hugo Cifuentes, Sebastián Ortiz, Javier José Toro. Además de las autoridades, la suscrita, el ministro Elizalde, el subsecretario Reyes, la subsecretaria Lobos, la subsecretaria Werner y el superintendente Macías. En las mesas técnicas asistió por Evópolis Soledad Ormazábal, por la DC Hugo Cifuentes, por Comunes Carlos Briceño, por el Partido Liberal Andrea Betancor, por el Partido Radical Sebastián Ortiz, por el Partido Socialista Álvaro Gallegos, por el Partido Social Cristiano Cintia León, por el PDG José Mancilla, por Revolución Democrática Andrés Solimano, por Acción Humanista Marilén Cabrera, por Demócrata Fuad Chaín, por Partido Comunista Fernanda Arias, por la UDI Bárbara Bayolo, por el Centro de Estudio Horizontal Juan José Obach, por el Partido Republicano Jaime González, por Avancemos Chile José Muñoz, por Avancemos Chile también Jaime Beltrán, por la Federación Regionalista Verde y Social Hermes Gutiérrez, por la Federación también Gonzalo Marner y por Renovación Nacional Alejandro Charme. Esa ha sido la cantidad de audiencias que se han tenido, mesas técnicas y conversaciones que se han llevado adelante para poder recoger lo que las indicaciones hoy día comprometen. Por eso nos parece que después de todo este tiempo es importante tener un itinerario que nos permita sacar este proyecto adelante. Para hacerme cargo de alguna de las consultas y luego entregar la palabra al superintendente y al subsecretario que la pueden complementar, señalar que respecto de la preocupación en relación a la PAFE que se planteó el diputado Undurraga, el proyecto se hace cargo de ella al plantear la universalización de la PGU, ¿ya? Cuando uno plantea la universalización de la PGU, la PAFE va a determinar solamente si queda con PGU completa o con una proporción de PGU, pero todos van a tener derecho a PGU. Ahora, la gran mayoría queda con una PGU completa, dado el escaso monto de la pensión autofinanciada, ¿ya? La gran mayoría. En segundo lugar, respecto de la PGU para DIPRECA, y la misma situación uno podría señalar respecto de Capredena, eso se estudió para la presentación del proyecto, requiere financiamiento público, pero además tiene un componente distinto. La pensión proveniente de los beneficiarios de DIPRECA y Capredena, si bien se supone de carácter contributivo, viene en un 90% de impuestos, porque su régimen de reparto no se financia y lo terminamos financiando todos los chilenos. Entonces ahí también hay un tema. En relación a los requisitos del inversor público, quisiera señalar que se va a constituir una sociedad anónima regida por la ley de sociedad anónima y con carácter de sociedad anónima abierta, por tanto circunscrita a todas las normas sobre presentación de estado financiero y de cumplimiento de sesiones de directorio y de transparencia y la regulación de la CMF respectiva. Y se me olvidó el número de la ley, pero 18.446, gracias, claro, que es la que rige la sociedad anónima. En relación a las preguntas del diputado Ulloa, respectivas a la transitoriedad de la PGU y su aumento para incluir al 10% que falta, que señaló el ministro Marcel, la verdad es que todo esto tiene que ver con la necesidad de tener cómo financiar dichos gastos. Así que seguramente si hay un acuerdo en ese tipo de materias, no habría, como el pacto fiscal, no habría por qué no poder ver con qué anticipación esto se puede hacer. Respecto de la propuesta del
Diputado Bianchi, me quedé. Sí, nosotros estuvimos analizando el seguro de longevidad, nos parece que es bien interesante para las personas, sin embargo tiene ciertas dificultades técnicas, pero vamos nuevamente a darle otra vuelta a fin de poder darle una respuesta definitiva, diputado. También se planteó el perjuicio de las pérdidas de la AFP, cómo los afiliados la absorben. Y el proyecto se hace cargo de esto porque cuando busca pasar a comisión por saldo, lo que precisamente hace es decir, si a mi saldo o a mi fondo le va mal, a la AFP en su comisión también le va a ir mal. Lo que hoy día pasa es que el afiliado le paga a la AFP y sin perjuicio de eso no pasa nada con su saldo, o sea, no tiene relación una cosa con la otra. Entonces lo que se busca alinear son esos incentivos. 2 años de vigencia, ¿qué pasa con los actuales pensionados en la AFP? Está el Instituto de Previsión Social, pero vamos a entregarle la palabra a los subsecretarios que va a cumplir un rol importante ahí y que hoy día ya cumple un rol importante, digamos, paga más de 2 millones de beneficios mensuales por materia de pensión. La diputada Jomans, por su intermedio presidente, había consultado cómo esto afectaba, cómo afecta la disminución del seguro social y afecta en el sentido que comenté, o sea, cada punto que se resta al seguro social es un beneficio menos que se puede entregar para las personas. En este caso lo que se deja de entregar es los beneficios que se entregaban al hijo nacido vivo. Se compromete además a un préstamo inicial más alto del Estado para poder sostener una UF por 10 años con tope de 3. Y en la medida en que el seguro social siga disminuyendo, las personas van a tener un aumento menos sustantivo en el monto de sus pensiones. A nosotros nos parece que aquí hay un equilibrio importante que regula tanto las pensiones de los actuales jubilados como de los futuros. Los actuales jubilados además son la generación que pagó toda la transición del antiguo sistema al nuevo sistema, que se financió con un cheque a fecha, que fueron los bonos de reconocimiento, que el Estado se ha tenido que hacer cargo de pagarlos todos estos años, que todavía se siguen pagando y que lo pagamos todos los chilenos y chilenas con nuestros impuestos. Entonces, eso también para tenerlo en perspectiva, lo que hoy día se está proponiendo es una estructura que saque a Chile del sistema individual y lo complementa un poquito con algo más solidario mixto. No sé si el superintendente o subsecretario usted quisiera abordar por su intermedio, presidente, para la otra pregunta. Por su intermedio, un par de materias. Complementar lo que menciona la ministra en relación al inversor previsional del Estado. Hay cerca de 18 artículos que regulan su gobernanza, donde se establece una normativa, una sobrevigilancia de la superintendencia, inhabilidades, características de los directorios, quienes pueden ser directores, quienes no pueden ser directores, todas las atribuciones que tiene el directorio, las atribuciones que tiene la gerencia, empresa, sociedad anónima. Por lo tanto, pero aparte, independientemente de lo que rija por el lado de la ley de sociedad anónima, hay normativa específica en el proyecto de ley que se presenta. Lo otro a lo cual quería hacerme referencia tiene que ver con lo que planteó la diputada Jomans, en el sentido que, o se ha planteado que lo que se está proponiendo no apunta hacia la clase media. Todo lo contrario, lo que estamos proponiendo en términos del seguro social apunta a mejorar las pensiones de cerca de 1,3 millones de pensionados del pilar contributivo, que son pensiones que se deterioraron en el tiempo, producto de lagunas, producto fundamentalmente también de salarios bajos, y particularmente afectando a las mujeres. El seguro social, esta garantía de 0,1 UF por cada año cotizado, que reconoce el esfuerzo realizado en las cotizaciones, apunta específicamente a ese segmento de la clase media, que es en el cual nos hemos quedado rezagados en términos de tasas de reemplazo. Y respecto al periodo de transición que existe entre que una AFP se separa en dos funciones, la operacional y la de gestión de inversiones, y particularmente la de inversiones se puede convertir en un inversionista previsional, yo quiero darle la palabra al superintendente de pensiones, que va a ser el organismo rector, regulador y fiscalizador del sistema en su conjunto. Si me permite, presidente. Gracias. Ahí.
Sí, bueno, gracias, señor presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludar afectuosamente a todos los presentes y desearle un feliz año. Entiendo que la inquietud que nacía del senador Bianchi, el diputado Bianchi, siempre fue senador cuando lo encontramos. Está bien. Se refiere más bien a cómo se va a hacer la transición entre un esquema y otro. Durante los primeros 24 meses de la ley, si es que se aprueba por este Parlamento, no hay cambio en la estructura de la industria, se mantienen las administradoras previsionales tal cual hoy día administrando los fondos, y por lo tanto no hay cambio ni en la gestión de las inversiones ni en los pagos de las pensiones. Recordemos que hoy día hay distintos pagos y distintos pagadores. Está la pensión garantizada universal, que la paga el IPS. El IPS, por supuesto, va a seguir pagándola, no solamente durante los 24 meses de transición, sino que va a continuar con ese mismo rol posteriormente. No hay cambio en el rol del IPS en ese sentido, sigue pagando la PGU. Las pensiones autofinanciadas, ahí hay algunos cambios. La renta vitalicia hoy día la paga las compañías de seguros de vida. A contar del mes 25 tampoco hay cambios. Continúa la renta vitalicia como modalidad de pensión, y tanto las que se están pagando actualmente como las futuras seguirán siendo administradas y pagadas por las compañías de seguros de vida. Donde hay cambios en el retiro programado. Al no continuar las administradoras previsionales como la conocemos hoy día, los retiros programados durante los primeros 24 meses posteriores a la publicación de la ley, si finalmente se aprueba, las pagan las administradoras previsionales tal cual hoy día, y a contar del mes 25 serían pagadas por este administrador previsional único que crea o que propone crear este proyecto de ley. Y los fondos, la gestión de las inversiones, tanto de los trabajadores activos como de los pensionados, quedan en manos de los inversores de pensiones que ha mencionado tanto la ministra como el subsecretario. Inversores de pensiones que pueden ser privados o que pueden ser, en este caso, uno estatal. Cualquiera de ellos va a ser a elección del afiliado quien administre sus recursos. Sin embargo, el pago mismo de la pensión lo afectó el administrador previsional. El afiliado no va a ver toda esta separación, sino que va a estar en algún IP, y el administrador previsional es el que le va a pagar la pensión. Diputado, por favor, breve. Superintendente, pero ese es el punto. El punto es que hay una transición, efectivamente, como la trae el proyecto, y el punto es que una persona hoy día que reciba una pensión de, 600.000 pesos, 400.000 pesos, 500.000, ¿quién garantiza y cómo se supervigila que efectivamente, pasado este proceso de los 2 años, esa persona, este nuevo actor, el que sea, va a garantizar la misma pensión sin que tenga un detrimento, sin que tenga un prejuicio? ¿Se le va a pagar exactamente lo mismo? Porque aquí tiene que haber seguridad para estas 2.400.000 personas que efectivamente hoy día están en el sistema, si se les mantiene la misma pensión o podrían tener un perjuicio dado que va a haber efectivamente una transición que aún la desconocemos. Perfecto, está es muy razonable lo que plantea el diputado Bianchi. No hay ningún riesgo para los afiliados. La transición está pensada y escrita de tal manera en el proyecto de cambio legal que el afiliado no va a haber cambio alguno que vaya en perjuicio de él. Durante el periodo que señalaba 24 meses nada va a cambiar, y al mes 25 los únicos que van a tener un cambio de proveedor de pensión es el afiliado que está en retiro programado. Lo único que va a haber ahí es un cambio de quién le paga la pensión. En lugar de pagárselo a la administradora de fondos de pensiones, lo va a pagar un administrador previsional. En realidad quien paga finalmente siempre es un banco. El Banco Estado es el que paga la mayor parte de las pensiones. En vez que la AFP contrata al Banco Estado, lo va a contratar el administrador previsional. Por lo tanto, no va a haber cambio alguno. Lo que sí va a cambiar es quién gestiona las inversiones. Las inversiones las gestiona hoy día la administradora de fondos de pensiones. El mes 25 lo va a administrar un inversor privado o un inversor estatal, según elija el afiliado. Incluso puede ser su misma AFP transformado en inversor si es que el afiliado lo decide así. Va a haber libertad de elección en ese sentido. Y lo que debiera haber el afiliado es cambios importantes hacia arriba en su pensión, puesto que se propone aumentar la pensión garantizada universal en aproximadamente 1 unidad de fomento, y si se aprueban las normas de seguro social,
van a haber aumentos también importantes para las personas provenientes de lo que señalaban las autoridades de la garantía de 0,1 UF por año cotizado y el bono o la compensación para la mujer por la diferencia de expectativa de vida respecto al hombre. Si todo eso ocurre, las pensiones de la gente subirían aproximadamente un 30%, aproximadamente. Es un cambio importante para nuestros pensionados y subirían como 2,6 millones de personas su pensión. Entonces, en lugar de sufrir un detrimento, habría un aumento de las pensiones de las personas si el proyecto finalmente es aprobado, y un aumento que es importante, que llega al corazón de la clase media, puesto que va directamente relacionado con los años cotizados. La mayor parte del aumento de pensión, como 2/3, proviene del Seguro Social y como 1/3 de la pensión garantizada universal. Entonces, un aumento muy significativo que se produciría, diputado. Gracias, diputado. Es que... Sí, diputado, es que teníamos pedida un par de palabras. Si quiere haga la pregunta y después le doy la... Yo, mire, con todo el respeto de la línea que usted ha tomado como presidente, solo una última reflexión, porque lo que uno desea aquí para nada es entrabar el proceso de discusión. No estoy en esa posición para nada. Lo que yo no quiero es que se genere una deuda histórica y que aquí, antes de entrar ustedes a votar, yo estoy en Hacienda, lo votaré en Hacienda, efectivamente se aclare el punto de que no va a generar, porque en el proceso de los 2 años lo que va a ocurrir es que la industria efectivamente va a tener más complejidad en colocar, ¿no es cierto?, las platas, ¿no?, hacer las inversiones que corresponde. Va a tener efectos negativos en todo ese proceso, porque esa industria va a tender a desaparecer o a convertirse, lo que sea. Entonces, es en esos primeros meses en que puede haber un perjuicio, y eso yo quiero que aquí se aclare que ese perjuicio no va a existir. Eso es todo, presidente. Gracias, diputado. Antes, superintendente, tenía 2 palabras que me habían pedido. Una era de la diputada Osandón y la otra era del diputado Giordano, que me pidió la palabra en el bloque anterior y que quedó en la lista de espera. Entonces, diputado Osandón. Gracias, presidente. Bueno, quiero partir diciendo que soy una persona que participé en todas esas listas de reuniones que la ministra nombró y que es todo absolutamente real, y puedo dar fe que cuando escuchamos a los expertos en esta comisión, excepto el diputado Giordano, el diputado Alberto Undurraga, a veces el diputado Cuello, de los demás nunca prácticamente estuvieron presentes en esas exposiciones de los distintos expertos, menos los que van a votar hoy día. O sea, me parece un poquitito un tema de responsabilidad, dado lo importante que es lo que supuestamente estaríamos votando hoy día. Yo doy fe de que hay muchos que nunca estuvieron ni siquiera una sesión con los expertos. Quiero ser clara en eso y perdónenme que sea en eso un poquitito duro. Entonces, yo entiendo la intención de leer esa lista, pero también hay que ser realista quienes estaban presentes ahí y quienes no estaban. Quisiera hacer algunas preguntas, lamentablemente se me desordenaron un poco aquí, pero quisiera primero que todo preguntar cuál ha sido históricamente o en el último tiempo la indicación de la OCDE real, cuál es lo que ellos proponen para que tengamos mejores pensiones a futuro. Si eso se tomó en cuenta, porque tengo entendido que ellos hablaban de aumentar 8 puntos. Nosotros estamos en teoría aumentando 6, pero esos 6, a la larga las personas van a llegar 1,7. Cada uno juzgará, pero yo quiero saber si efectivamente a un gobierno que le gusta tanto, y está bien, preguntarle todo a todo el mundo. Yo creo que la voz autorizada de la OCDE y también de muchos expertos, yo creo que en esta materia no se está escuchando, porque además si hay un tema que está sancionado por la ciudadanía hoy día, es el tema de dónde quieren las personas que vayan mayoritariamente sus 6 puntos de cotización adicionales. Después, sobre la PGU, hay un estudio de David Bravo que dice que con la PGU las pensiones de los trabajadores futuros son donde él propone deberíamos enfocarnos y no tanto en los actuales. Y lo que se está tratando de hacer hoy día es llevar dinero de las cuentas individuales y de las pensiones de los futuros pensionados actuales a los futuros pensionados a los actuales. Entonces, yo siento que es un poco al revés, pero me gustaría a qué se debe la lógica, entendiendo que efectivamente todos estamos por
subir las pensiones de los pensionados actuales, pero la pregunta es ¿a costa de quién? ¿De los futuros pensionados? ¿Vamos a volver a repetir la misma historia en 15, 20 años más? ¿Vamos a estar sentados aquí y de alguna forma estaríamos resolviendo un problema más bien de interno de un gobierno actual? Creo que nos ha faltado hablar también, y esa es mi pregunta, ¿cuál es la famosa tasa de reemplazo, en el fondo ideal, que nosotros a la cual vamos a aspirar? Porque dentro de las discusiones del proyecto anterior, que es absolutamente distinto al actual, hablábamos justamente que había que tener las tasas de reemplazo y de acuerdo a eso crear los instrumentos. No se nos ha mostrado aquí en un gráfico, como se nos mostró en el periodo anterior, ¿no? Cómo iba a ir aumentando las pensiones de cada persona, y era en ese minuto de forma bastante drástica. Respecto a... hay algunas recomendaciones y me gustaría preguntar que dado que en Chile existen 2,7 millones de personas con relaciones laborales informales, ¿cómo este proyecto se hace cargo de este sistema de estas prestaciones que se le va a dar en la vejez a aquellas personas? Eso a mí me importa sobremanera. Respecto a la PGU, aquí también tenemos una discusión, algunos ya hicieron este punto, pero de todas maneras, cuando se habla de que vamos a aumentar a 250, la duda que siempre me he puesto acá, que probablemente vamos a llegar a eso sin tener que hacer grandes cambios, solo por el reajuste que se da natural en el tema de la PGU. Respecto de incorporar a leyes de reparación, vuelvo a esto que ya se insistió hace un rato, que por qué no se incluye también a Capredena y DIPRECA, ¿no es cierto? ¿Por qué no se le incluye? Son seres humanos, son chilenos igual que nosotros, y muchos de ellos tienen esta misma condición de pensiones que son muy bajas, independientes, que pueden existir otros que son bastante más altas, pero también se da en el mundo privado. Yo creo que sería súper importante también para terminar con la polarización en este país, que siempre son que han sido los favorecidos toda la vida, pero tenemos miles de casos cada uno en nuestro distrito de personas que tienen pensiones que son muy, muy bajas. Respecto al seguro social y el tema de la sala cuna universal, tenemos un proyecto que está en el Senado, que no es a costa de las cotizaciones, sino que un aporte un 0,3, los que somos diputados antiguos aquí lo votamos y está en el Senado. ¿Por qué tenemos que cargarle la sala cuna a la persona en sus cotizaciones? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Si tenemos un proyecto que está a portas, que ya va en el segundo trámite, donde es un 0,3, que es un aporte del trabajador sin tocar las cotizaciones. Quiero saber por qué se incluye la sala cuna en este proyecto. Y respecto al seguro social de 0,1 UF por año cotizado, ¿es solo para quienes tienen una PAFE bajo los 3 UF? ¿A qué universo se llegaría? Es muy importante porque aquí yo sé que hay un informe financiero que por distintos motivos entre que no le hemos tenido tiempo para estudiar, pero me faltan los universos, o sea, de verdad que me faltan muchísimo los universos y cuáles van a ser los impactos reales que se va a llegar con esta reforma. Y por último, señor presidente, y a la ministra y por su intermedio, por favor, seamos razonables. Este proyecto no se puede llegar y votar así. Aquí van a quedar muchas cosas dando voto. Este proyecto no es el proyecto que estudiamos algunos diputados a cabalidad hace un tiempo atrás. No es igual, parte de forma distinta. El diputado Sauerman lo dijo en su minuto, el otro parte derogando un decreto que hoy día no se deroga. En el antiguo, en las cuentas nacionales, a las personas se les devolvía la plata después, tal vez no con una rentabilidad tan alta. Aquí no se les va a devolver nada, excepto a un grupo muy menor. Sus cotizaciones van a estar en 1,1, van a aumentar en 1,7. Entonces, seamos realistas, este no es el mismo proyecto anterior. Yo les pido encarecidamente y de buena forma que lo meditemos. Yo no estoy pidiendo que alarguemos mucho tiempo, pero aquí merecemos tener una conversación un poco más profunda y detallada de cada. Ahora, si la decisión es otra, bueno, nosotros tendremos que ver qué hacemos. Pero no es que uno esté en contra, por el contrario, lo que queremos es que este proyecto sea tan robusto que pase rápidamente a la sala, también pase al Senado, pero que no sea pan para hoy, como dice el dicho, y hambre para mañana. Gracias. Gracias, diputada Osandón. Diputado Giordano. Sí, muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a las autoridades presentes y a las y los colegas. Y me sumo a los saludos de Año Nuevo. Ojalá sea un feliz año para las y los pensionados, sobre todo los actuales y las actuales que llevan tanto tiempo esperando que nos podamos poner de acuerdo. Yo quiero
tratar de ser sintético me cuesta, pero quiero intentar mencionarles algunas cosas que me parecen importantes tener sobre la mesa para efectos de cómo continuamos con el trámite. Lo primero es que las modificaciones que se nos han propuesto hoy día, que se nos han exhibido, la no derogación del 3.500, la eliminación de las cuentas nacionales, la participación de privados licitantes para administrar básicamente todo lo que tiene que ver con las cuentas previsionales, la reducción del seguro social a un 3% desde un 6%, creo que da muestras muy generosas de la voluntad de diálogo que se ha tenido desde el gobierno. Y creo que lamentablemente seguimos en posiciones atrincheradas. Si incluso fuera mi trinchera, ustedes recordarán, nosotros propusimos 8% a un seguro social. Y nos hemos ido acercando en las conversaciones precisamente a propósito de lo que ustedes han ido planteando. Entonces, estas no son cosas nuevas, por lo tanto, creo que cualquier indicación que vaya en la línea, además de lo que ustedes mismos plantearon, si nos va a forzar a tener nuevos expositores, nuevos expertos, en el fondo vamos a estar en un círculo donde nunca vamos a votar. Entonces, yo sugeriría a lo menos tener claridad que la inmensa mayoría de lo que hoy día se nos ha presentado ya conocíamos que era parte de lo que se iba a discutir acá. Lo segundo que quiero decir es que si no podemos concordar un seguro social del 3% en este caso, hay que transparentar que hay 2 millones de personas que no van a tener una solución para sus pensiones hoy en día, salvo que creamos que con 50.000 pesos en la PGU se soluciona el problema de los pensionados actuales. Acá estuvieron hace un ratito la Asociación Nacional de Pensionados y Pensionadas. Bueno, es importante transparentar a la gente de que si todo va a capitalización individual, y se los digo con mucho respeto, incluso con estima, tenemos que transparentar que si todo va a capitalización individual, las personas que hoy día estaban acá y las personas que nos están viendo, cualquier ciudadano que tenga más de 30 años, 25 años, que se vaya a jubilar, no va a haber mejora en sus pensiones porque esto se va a proyectar en 40 años más. Y la solución es urgente, requiere un esfuerzo para hoy día, y ustedes mismos lo propusieron cuando fueron gobierno hace unos años atrás. Entonces, retroceder de eso a mí me parece complejo. Se preguntaba también por la sala cuna, ¿qué tiene que ver? Bueno, las mujeres han sido las más perjudicadas y las que han tenido una carga de contratación que hace difícil que entren al mercado laboral. Yo entiendo que hay un proyecto, de hecho, el propio diputado Lavé hace unas sesiones atrás dijo, pónganle urgencia a ese proyecto, tramitémoslo. Bueno, ¿cómo se financia? ¿Va a ser a través de un pacto fiscal? ¿Va a ser a través de una nueva cotización al empleador? ¿O podemos resolverlo acá? Es una buena noticia que podamos darle respuesta, y también lo decía el diputado Lavé, a madres que necesitan tener derechos a la cuna, le va a quitar un costo al empleador, pero también a padres. Lo mencionaba, 9 de cada 10 cuidadoras son mujeres, pero también efectivamente hay padres que van a poder acceder por primera vez a la cuna universal a través de lo que estamos discutiendo acá. Entonces, es una buena noticia terminar con las lagunas previsionales. Entonces, avancemos, porque si no tenemos acuerdo en cómo se financia, yo creo que es una buena noticia poder discutirlo acá. Yo solo quiero cerrar preguntando, porque tuvimos una sesión cuando votamos esto en general, donde se extendió el debate infinitamente y donde cada vez que votamos, además, cada parlamentario hacía uso eterno. Yo quiero entender, porque soy un parlamentario nuevo y le quiero pedir a la Secretaría, por su intermedio, presidente, la diferencia entre votación económica y nominal y cómo se puede solicitar para que podamos agilizar el debate cuando corresponda. Gracias, presidente. Gracias, diputado Giordano. Diputado Sauer, voy a darle la palabra antes del gobierno, pero yo ya di la ronda de palabras. Esta era una continuación acerca... Sí, diputado, cálmese. Sí, estamos acá en una mesa de diálogo, no estamos en una trinchera, para que vaya moderando su lenguaje. Porque, no, es que yo no le he faltado el respeto, diputado. Cálmese. Si no le he dado la palabra. Diputado Sauer, cálmese. Cálmese. Tómense una agüita Melisa. Oye, a ver, bueno, yo debo diferir de lo que aquí se ha dicho en varios términos. Para empezar, lo que dice recién el diputado Giordano, que son temas sabidos y temas discutidos, eso no es así, porque se acaba de decir acá que ya el seguro social, el reparto que nosotros llamamos, ya no es 6%, es 3%. Entonces, a nosotros se nos hizo una exposición aquí respecto de lo que se iban a aumentar las pensiones a los actuales jubilados con ese 6%. Yo no sé si alguien vio la exposición que se hizo, pero aquí no se dijo nada de eso. Entonces, a mí me parece una irresponsabilidad votar a más de caballo, como se ha pedido por la presión que ejerce el gobierno. Yo les pido que respeten su condición de diputado, sin nada más que eso. Ahora, vamos a seguir votando este proyecto sin conocer un informe que hemos pedido hace un año atrás, que es la tasa de reemplazo que recién decía la diputada Sandón, porque pareciera que aquí los datos no importan, aquí importa la política. El gobierno tiene un objetivo político, que es terminar con las AFP, y les quiero repetir aquí, yo lo que digo en público lo digo en privado. En privado he dicho yo que no estoy ni ahí, no me interesan las AFP. Si quieres se las entregamos en un paquetito de Navidad, no tenemos ningún inconveniente.
Y eso lo hemos dicho a la ministra en reiteradas oportunidades, así que ese mote de que estamos defendiendo las AFP no es cierto. Nosotros mismos propusimos en la reforma que Renovación Nacional presentó la separación de la industria, en términos distintos, obviamente, en donde se aumentaba la competencia, donde habían varios administradores, varios inversores. Ese no es el tema. El tema es que aquí se ha tratado de engañar a los chilenos con cosas que no son ciertas. Por ejemplo, aquí se acaba de decir que la clase media va a ser beneficiada. Eso es falso. Yo le pido a los diputados que hagan una reflexión mínima respecto a lo que se ha presentado. Dice que las personas que coticen, ¿cierto?, van a entregar su 3%, una reflexión súper simple, su 3% al fondo de reparto, pero si tienen una pensión autofinanciada de más de 3 UF, que son 108.000 pesos, no van a recibir nada de vuelta. Entonces, ¿qué motivación tengo yo como trabajador de entregar mi cotización previsional a cambio de nada? Por último, antes, cuando eran cuentas nocionales, había una promesa, aunque fuera falsa en el largo plazo, pero había una promesa. Aquí ni siquiera hay una promesa. Entonces, aquí no hay ni siquiera eso. Entonces, yo les pido a los diputados que hagan una reflexión. Respecto del 6%, nosotros no podemos aceptar que apenas el 1,4% vaya a capitalización individual, cuando justo lo que le falta al sistema es más capitalización y más aumento de cotización. Por eso yo quiero que ustedes entiendan nuestras razones, porque aquí es re fácil decir queremos subir las pensiones, pero yo quiero volver a repetirle que fuimos nosotros, el presidente Piñera fue el que dobló las pensiones en 2 años y no hizo tanto show ni presentó un tremendo proyecto ni una reforma tributaria como ustedes piden. Entonces yo les pido que ustedes nos respondan respecto de la promesa que hizo el presidente Boric. El presidente Boric dijo que la pensión garantizada universal iba a llegar a 250.000 pesos cuando terminara su gobierno, sin reforma tributaria, sin ninguna condición. Y ustedes ahora nos dicen en esta nueva indicación que eso no es así, porque ahora van a haber una serie de condiciones para que llegue a los 250.000 pesos. Además, se está haciendo un engaño de nuevo a la gente, porque como también dijo la diputada Sandón hace un rato, solo por reajuste vamos a llegar muy cerca de los 250.000 pesos cuando este gobierno termine. Por lo tanto, no le sigamos mintiendo a la gente. Si queremos aumentar la PGU, hagámoslo ahora, para que tenga un real efecto en la vida de las personas. Porque por inflación vamos a llegar a 250 sin ningún esfuerzo tributario de por medio. Por lo tanto, yo les pido que seamos más claros y más transparentes en la discusión, lo que digamos en público, digámoslo en privado también, y al revés. Pero yo les pido que haya una discusión seria, presidente. Mire, usted nos va a hacer votar hoy día. Yo no tengo ningún asesor aquí hoy día, nadie. El gobierno tiene a 25 personas aquí, nosotros no tenemos a nadie. Yo creo que hay un poquito de respeto por la labor parlamentaria. Requerimos nosotros porque nosotros no tenemos intención aquí de rechazar todo, presidente, porque si fuera esa la intención yo no le pediría nada, yo le pediría que votemos nomás rápido para poder irnos temprano y votamos en contra, pero eso no es nuestra intención es votar lo que a nosotros nos parece bien, pero si no tenemos quien nos ayude, quien nos asesore, con quien conversar, obviamente nos van a empujar simplemente a votar en contra con pocos argumentos, pero simplemente con la intención de poder demostrar nuestra molestia por el trato que se nos ha dado. Yo creo, presidente, que se ha actuado mal. Yo le quiero contar también que hice llegar una carta al presidente de la Cámara de Diputados quejándonos respecto de esta situación, porque esto no puede pasar. Nosotros conocimos las indicaciones en estricto rigor hoy día, porque hoy día se dio cuenta en la sala. Hoy día se dio cuenta de la urgencia, presidente, y usted nos está haciendo votar unas escasas horas después para el proyecto más importante que tiene el gobierno. Entonces, yo creo que si no se le da seriedad a nuestro propio trabajo, ¿qué más le podemos pedir a los demás? Gracias, diputado Sauro. Reiterar que eso está dentro de las facultades que tenemos reglamentariamente los presidentes de comisión. Está bien, diputado, puede hacerlo o no hacerlo. Diputado Leal, y voy a darle la palabra al gobierno para que responda. Y con eso damos por terminada. Sí. Tiene que prender el micrófono, diputado. Ahí. Dijo gran parte de lo que yo quería decir. Yo le quiero pedir, presidente, que usted actúe como presidente de esta comisión. Y se lo quiero pedir respetuosamente que respete la labor de los parlamentarios. Que no actúe como un representante del Ejecutivo. ¿Cómo usted entiende que un proyecto tan importante que se dio cuenta hoy día y usted lo esté haciendo votar en particular en este instante, el mismo día? Eso es denigrar la labor parlamentaria. Yo le pido que usted reconsidere. Si quiere pasar máquina, tener una victoria pírrica de 8 votos contra 5 que somos acá, la va a tener.
esta reforma va a llegar al Senado. Si ustedes están pensando que en el Senado la situación va a ser distinta, se está equivocando profundamente. Chile Vamos está perfectamente coordinado con los senadores y nuestra posición es la de todos los senadores nuestros. Entonces, yo le pido que trate de actuar ecuánimemente. En segundo lugar, quiero decir, decía el diputado Sauerman, quiero hacer una pregunta, ministra. Por su intermedio, presidente, ¿qué porcentaje de chilenos tiene cotizado más de 12 años? La información que yo tengo es que solo el 50%, o sea, el 50% de los chilenos tiene cotizado de 12 años hacia abajo. Por lo tanto, digámosle la verdad a los chilenos que nos están mirando. Esta reforma, la reforma del presidente Boric, para la gran masa chileno, que es el 50%, propone aumentarle 0,1 UF por año cotizado. El 50% tiene cotizado de 11 años para abajo. O sea, en el mejor de los casos le va a subir 37.000 pesos. Esa es la gran reforma. Ahora, porque siempre que se expone acá se habla de los que tienen 20 o 30 años. Los que tienen 20 o 30 años es un porcentaje mínimo de los chilenos. Mínimo. La gran masa tiene cotizado 10, 12 años. Esa es la masa. Y a ellos les va a llegar una UF. Entonces, esto no es que es una mega reforma que va a resolver el problema. Creemos que hay maneras más creativas de subir la pensión en mayor porcentaje que este mal sistema. Nosotros hemos hablado de las tablas de mortalidad, no hemos sido escuchados. Ahí había una manera, lo decía hace un rato el diputado Bianchi, el seguro de longevidad, que lo hemos planteado varios, no ha sido tocado, no se ha recogido ninguna idea de las que hemos planteado, ha sido desechado. Y por último, presidente, que hacer una petición cuando termino al señor secretario de la comisión. Y quiero pedir que se nos entregue una certificación del quórum de las normas que vamos a votar. Yo quiero pedirle para la próxima sesión, cuando sea, que nos dé si las normas que se van a votar tienen algún quórum especial o no. Eso lo quiero pedir formalmente para efectos para futuro alguna acción más que podamos emprender. Si me pueden certificar qué quórum tienen las normas que se van a votar. Gracias, diputado Leal. Voy a darle unos minutos para que la Secretaría pueda dar respuesta a la consulta que ha hecho el diputado Giordano, lo planteado por el diputado Leal, y voy a darle la palabra a la ministra para que pueda referirse ya por última vez a las consultas que se han hecho. Gracias, presidente. Lo primero que quisiera señalar para despejar a lo mejor un malentendido que se produjo es respecto por su intermedio de lo señalado por el diputado Sauerbaum, quien tiene más de 30 años cotizados. No es que no reciba nada, recibe 3 UF. ¿Me explico, no? No es que no reciba nada, o sea, ¿y por qué? Porque uno, si bien quisiera que pudieran recibir más, la lógica de un seguro social es que entre todos se asumen los riesgos del envejecimiento. Y por eso 3 UF es el máximo que se puede pagar, porque esto tiene que ser sostenible en el tiempo para los actuales y para los futuros jubilados. Lo segundo es que la distribución de la capitalización individual con una lógica de 70-30 viene de una propuesta que Renovación Nacional le hizo llegar al gobierno. Entonces, lo quiero poner aquí porque cuando se señala que el gobierno está haciendo esta distribución con letras chicas, que no es así tampoco, o sea, nosotros tampoco calificamos de esa forma la propuesta de Renovación Nacional, la recogemos porque es una propuesta que tiene que ver con seguridad social y nos parece bien. Pero para precisar de dónde viene su origen, yo creo que es bueno también eso ponerlo sobre la mesa. Lo segundo, que respecto de las propuestas que a nosotros nos parece bien empezar a votar, porque entendemos, ¿cierto?, que varios de los parlamentarios de la oposición han manifestado que se sienten apurados por este trámite. Quiero señalarles que la mayoría de los contenidos son similares a lo que aquí se presentó y se discutió. Por tanto, si hay algún tema en particular que se deseara abordar de forma separada, nosotros tenemos toda la disposición para hacer todas las exposiciones y respuestas que se requieran. Lo cuarto, en torno al tema de las tasas de reemplazo, quisiera señalar que hay un tema ahí para presentar el proyecto. La diputada Sandón ha sido informada al respecto, así que por su intermedio, presidente, si el diputado Sauerbaum pudiera también tomar nota de aquello, pero que no tiene que ver nada con el informe en sí, sino que con cosas más de orden práctico, ¿ya? Las propuestas que hoy día nos parece pertinente que se puedan votar son aquellas que hemos discutido todo este tiempo. La primera de ellas es la separación de la industria, que nos parece sumamente relevante poder ponerlo en votación y que no es distinta de lo que hemos
conversado con anterioridad. También creemos que es pertinente promover la competencia. Siempre se habla mucho de que nos interesa que se promueva la competencia en el sistema previsional para el beneficio de los afiliados. Y para eso tomamos una propuesta medular con algunas modificaciones que hizo aquí un invitado precisamente de la oposición a exponer, que es el economista Salvador Valdés. Entonces, no son temas que no hayan estado en el debate. Otro de los temas que nos gustaría que pudiéramos avanzar es fondos generacionales. Este tema lo hemos conversado latamente, y tiene mucho que ver con lo que hoy día se está viviendo en materia de fondos de pensiones. Ustedes saben que hoy día se entregaron los resultados del año y los fondos E y los fondos D y E, aun cuando tuvieron ganancia en el último mes, siguen con una pérdida bastante importante. Entonces tenemos que hacer algo. Y ahí todas nuestras susceptibilidades, yo creo que hay que ponerla a disposición de poder hacer que estas cosas pasen. Si se requiere que demos alguna explicación más en particular sobre un tema, van a contar siempre con nuestra disposición, porque a nosotros nos interesa que esto salga, no que se queden trabados. Mire, pensar que la PGU en 2 años va a llegar a 250.000 pesos significa que tendríamos que tener una inflación bastante alta para que fuera de ese monto el IPC, y es precisamente lo que todos hemos estado trabajando para que disminuya. Entonces, también para que pongamos las cosas en su contexto. Si hay posibilidades de aumentarla, sería bueno. Creemos que la gente lo necesita. Sacaría a todos los adultos mayores de la línea de la pobreza, porque a pesar de que algunos crean que están todos sobre la línea de la pobreza, eso no es así estadísticamente. ¿Cuál es el monto de los beneficios en definitiva? El monto de los beneficios que se presentó en el proyecto original, con todos los ajustes que se han hecho, sigue siendo de una UF por año cotizado. Lo que no va es la mejora. ¿Sí que dije? No, 10 años, ojalá. Lo que no va es el monto del apoyo al bono por hijo, porque cuando el seguro se disminuye, los beneficios se disminuyen. En relación a el porcentaje de chilenos que cotizan, cuántos años cotizan, hay una distribución que efectivamente tiende a la baja cotización en nuestro país. El punto es que si no intervenimos dentro del pilar contributivo, el camino que nos queda es solamente ir por el pilar no contributivo. Eso también promueve la informalidad, y eso es algo que tenemos que tener a la vista. Se nos preguntó cuál era la solución o la propuesta para las personas que son informales. El aumento de la PGU, porque este seguro social no es para los que no cotizan, es para los que sí cotizan, y no es para los de hoy día, es para los de hoy día, para los de mañana y para los de pasado. Entonces, yo sé que hay un objetivo en común. Todos queremos que las pensiones suban, pero hagamos un esfuerzo por avanzar, todos. Nosotros no presentamos un proyecto distinto, tratamos de acoger las propuestas de ustedes, aunque cueste creerlo, porque a veces la trinchera política puede más que otras cosas, pero de verdad que nuestro espíritu es poder subir las pensiones y sobre todo dar una señal importante al país. No puede ser que el debate esté tanto tiempo trancado, ¿no? Eso, presidente. Diputado Sandón. Gracias, presidente. No, solo aclarar para la historia, porque fidedigna la ley, que nosotros efectivamente hicimos una propuesta que primero partía con 4 puntos y luego tenía que llegar a 6, pero todo era condicionado de acuerdo a que no subiera el desempleo o el tema del PIB. O sea, había una condición para llegar al 6, ¿ya? Por eso, entonces, pero teníamos una solidaridad que era intrageneracional del 0,5 de los hombres hacia las mujeres que habían cotizado durante ese mes. Entonces, está bien, porque suena como que nosotros era todo, pero en base a ciertas condiciones que se dieran en el mercado en relación con el PIB pero la mayoría partíamos en el 4 para llegar en el 6 y iba en el fondo a cuentas individuales. No. Gracias, diputada. Don Pedro, le voy a dar la palabra para que pueda responder a la consulta que hizo el diputado Giordano. Presidente, si usted me permite, le daría respuesta primero a la consulta del diputado Leal, porque es la más sencilla de explicar. La mayoría de las normas que se contienen en el proyecto son de seguridad social, inciden en la seguridad social y en consecuencia tienen quórum calificado. Hay algunas que eran antiguamente leyes orgánicas constitucionales, las que crean, por ejemplo, el IPE, el Instituto Provisional del Estado, las que dan facultades para convertir el Estado en empresario. Esas eran leyes orgánicas, pero con la rebaja de quórum que se efectuó hace ya 6 o 7 meses atrás, pasaron a ser leyes de quórum calificado. En consecuencia, le diría que la mayoría de los artículos, la inmensa mayoría, son de quórum calificado.
Ahora, una clarificación artículo por artículo me llevaría bastante más tiempo que el que he tenido para poder darle esta respuesta. Quiero hacer uso de alguna herramienta que contemple el reglamento, necesito ese estudio. Ahora, ese quórum de aprobación de las normas se aplica en la sala de sesiones, no en las comisiones. En las comisiones se aprueban sin quórum. Todas las normas referidas a quórum están en la ley orgánica del Congreso referida a la sala de sesiones. Ya, respecto de la consulta del señor Giordano, presidente, aquí nos encontramos frente a una situación en que la Comisión constitucionalmente ha votado todos los artículos como votaciones nominales, pero requerido por el reglamento, la votación nominal debe ser solicitada por 2 diputados, por escrito, y aprobada por las 2/3 partes de la Comisión, para que sea nominal. ¿Qué pasa con la votación nominal? Que da derecho a la fundamentación del voto. Si no se reúne ese quórum de aprobación para que la votación sea nominal, la votación es económica y es sin fundamentación del voto. En este momento se le ha pedido a la Secretaría que realice esta votación en forma económica. En consecuencia, la Secretaría lo que va a hacer para conservar un registro como vota cada uno de ustedes es anunciar su nombre y ustedes votar si acepto o rechazo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Bien, para esta jornada, y que es lo que quería informarles, es que vamos a, tal como se va a repetir en las próximas sesiones, vamos a establecer capítulos de la reforma para su votación en cada una de las sesiones, capítulos por separado, tal como lo habíamos anunciado también cuando se intentó votar la reforma el año pasado. Y en esta oportunidad, en esta sesión, tenemos contemplado la votación del decreto de ley 3500, que contempla básicamente un artículo y 33 numerales, ¿no? Los numerales son, en primer lugar, lo que es el término de las AFPs, administrador previsional, inversor de pensiones, cooperativas de inversión y comisiones por saldo. Son 20 numerales aquellos. La votación de fondos generacionales, inversión, comisión implícitas y encaje son 10 numerales. Y, en tercer lugar, la licitación de carteras de afiliados, que son 3 numerales. Estos 33 numerales son parte de un artículo, ¿ya? Eso quería mencionarlo y es lo que contempla al menos la sesión del día de hoy para su votación. Eso. Decreto de ley 3500. Decreto de ley 3500. 82 y son 33 y los 33 son numerales. Yo tengo. Don Pedro, entonces iniciemos la votación. Lo que acabo de leer, el decreto de ley 3500, los 33 numerales, a los cuales va a hacer lectura el secretario. Están recibiendo en este momento ustedes el comparado donde constan las disposiciones que se votarían. Nosotros nos vamos a retirar no estamos disponibles para un show del gobierno de este tipo, donde nos dejan fundamentar el voto. Eso es una responsabilidad que elegirle al gobierno solo su proyecto, pero nos lo prestamos para un show donde no podemos siquiera fundamentar el voto. Esto no es democracia, presidente, y el presidente es el principal responsable de este show. Permiso. Estamos respetando el reglamento, señor secretario. Adelante. ¿Sí? Ministra, ¿usted puede hacer una síntesis acerca de los numerales que se van a votar? Sí, en primer lugar, presidente, el numeral 1, que modifique el artículo sobre el sistema, eliminando la referencia que las AFP efectúan la capitalización. En definitiva, la votación de este numeral da cuenta de la primera decisión a tomar. Esto es si se mantienen o no las AFP como funcionan actualmente. Al eliminar la mención a ella, no se está tomando una decisión de qué regirá después, sino que no son el tronco central hoy día de nuestro sistema de pensiones, y eso se ve en los numerales siguientes. Luego está el numeral 26, que incorpora el párrafo sobre el administrador previsional, que regula la forma en que se organizará la industria en lo que se refiere al soporte
de los inversores de pensiones, se propone un modelo similar a la del seguro de cesantía, como señalamos en la mañana, en virtud de lo cual se realizará una licitación a la empresa privada. En el numeral 22 bis A se establece que la administración del sistema de pensiones, exceptuando la gestión de los fondos, la gestión de inversión de los fondos, estará a cargo de una sociedad anónima especial. Y aquí vienen todos los requisitos de nacionalidad chilena o agencia extranjera constituida en Chile, de giro único y que se destinará a administrar las cuentas tanto del ahorro individual como del ahorro voluntario, las comisiones médicas y otorgar las prestaciones y beneficios que establece la ley. Entre otras funciones, realizará la recaudación, el registro, la cobranza, la atención de público, entregará información, cálculo y pago de beneficios. Se establece que tendrá derecho a una retribución porque este administrador se va a pagar con cargo fiscal aproximadamente de $166 millones anuales, que son una estimación conforme al informe financiero. El precio, en definitiva, se determinará al momento de la licitación pública que se haga para cumplir con este efecto. En el artículo 22 bis B, se establece la normativa aplicable al administrador previsional, la presente ley, los reglamentos, las bases de la licitación y supletoriamente la ley de la sociedad anónima. En el 22 bis C se establece que la fiscalización del administrador previsional, corresponde a la Superintendencia de Pensiones. El 22 bis D establece el capital mínimo necesario para la formación de un administrador previsional, que es de 100.000 UF. Se establece en el 22 bis E que el servicio de administración de cuentas y beneficios será adjudicado mediante una licitación pública regido por las bases de licitación que los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, aprueben mediante decreto supremo, igualmente como hoy día existe en materia de seguro de cesantía. Se señala además quienes pueden concurrir a la constitución del administrador previsional, las cajas de compensación, las administradoras generales de fondos, las entidades bancarias y demás personas jurídicas nacionales o extranjeras que cumplan con lo establecido en las bases. Por otra parte, se prohíbe a los inversores de pensiones controlar directa o indirectamente acciones en el administrador previsional. Continúa esto en el 22 bis F, que establece los contenidos mínimos de las bases de licitación, por ejemplo, el estándar de servicio. 22 bis G, que regla la adjudicación. Regla 2 del 22 bis H, el procedimiento de adjudicación. 22 bis I, sí, gracias. Por lapsus, perdonen. Establece la obligación del administrador previsional de dar continuidad operacional, un poco la duda que tenía el diputado Bianchi delante. Por otra parte, se establece la duración del contrato, que será fijada en las bases, no más de 10 años, al igual que hoy día el seguro de cesantía. Y finalmente establece la posibilidad de que el administrador previsional externalice determinados servicios. Establece el 22 bis J la obligación del administrador previsional de verificar el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para otorgar las prestaciones que ella misma contempla. 22 bis K establece la facultad del administrador previsional de requerir información a organismos públicos y privados para cumplir sus funciones. 22 bis L establece todas las reglas referidas a la constitución, mantención y resguardo de las bases de datos por parte del administrador previsional. 22 bis M faculta a la superintendencia para requerir al administrador previsional con resguardos correspondientes la información necesaria para su fiscalización. 22 bis N faculta a la subsecretaría de Hacienda y de Previsión Social y a la Dirección de Presupuesto para cumplir con el requerimiento de información con los resguardos correspondientes. 22 bis Ñ establece la obligación de no discriminación para el administrador previsional en relación con los inversores, ya sean los privados y el público. 22 bis O establece las causales de extinción del contrato como insolvencia o infracción grave de sus obligaciones. Y 22 bis P establece que la declaración de infracción grave corresponderá a la superintendencia. Y en este caso se va a nombrar un administrador provisional del administrador previsional y se llamará una nueva licitación. 22 bis Q establece la necesidad de autorización por parte de la superintendencia para efectos de que proceda una venta de acciones del administrador previsional que alcance más del 10% de las acciones. 22 bis R establece la necesidad de autorización por parte de la superintendencia para efectos de que proceda una reforma de los estatutos del administrador previsional. 22 bis
S establece la provisión y sanciones para quienes se arroguen la calidad de administrador previsional. Todas estas normas relativas al administrador previsional son un espejo de la normativa que ya rige en materia de seguridad social en referencia a la institucionalidad del seguro de cesantía. En el numeral 6 se establece, y en los dos que siguen, se establece las funciones del administrador previsional vinculándolo al mismo. Se trata de modificaciones que son consecuencia de la eliminación y término de las AFP y cómo el administrador previsional le reemplaza sus funciones. Se modifica el artículo 11 sobre procedimiento de la declaración de invalidez, estableciendo que el soporte administrativo de las comisiones médicas es responsabilidad del administrador previsional en reemplazo de la AFP, el que concurre en su financiamiento. Se modifica en el numeral 7 el artículo 11 bis sobre comisiones técnicas de invalidez, aumentando de a 1 a 2 los integrantes seleccionados por los decanos de las facultades de medicina en reemplazo de los integrantes de las AFP. En el numeral 38 se modifica el artículo 31 sobre información que las AFP deben proporcionar a los afiliados, estableciendo que corresponderá al administrador previsional informar al afiliado sobre su situación previsional. Asimismo, se incorpora la obligación de informar sobre las comisiones implícitas. Esos son los primeros numerales, presidente. Como esto es todo parte de un mismo artículo, luego viene otro grupo de numerales que, si usted tiene a bien en la comisión, podría pasar a exponerlos. Los numerales relativos a los inversores de pensiones. Numeral 28. Este numeral introduce la institución de los inversores de pensiones, que serán las entidades encargadas de gestionar los ahorros de los afiliados. Por otra parte, termina con la figura de los multifondos para establecer los fondos generacionales, cuestión que se propone dejar pendiente para la votación referida a los gestores de inversión, artículo referido a las inversiones propiamente tal. En definitiva, lo que se hace aquí es proponer en este numeral aprobar el inciso primero, dejar pendiente el inciso segundo, tercero y cuarto, porque tienen que ver con la materia de régimen de inversión. En el 29, numeral 29, se reemplaza el artículo 23 bis, ya que se establece que podrán ser accionistas de un inversor previsional las compañías de seguro de vida, las administradoras generales de fondos, las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero y las demás personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos legales. El número 31, que modifique el artículo 34 sobre el capital mínimo de las AFP, estableciendo que los inversores previsionales deberán mantener un capital mínimo de 50.000 UF. El numeral 32 modifica el artículo 24A sobre requisitos de los accionistas fundadores de la AFP, manteniendo estos requisitos para los fundadores de los inversores previsionales e incorporando un requisito adicional sobre el equipo profesional que se desempeña en este inversor previsional, relativo a, por ejemplo, cuál es la necesaria experiencia que deben tener en materia de inversiones. Todo esto además se define directamente lo que es una participación de accionistas de un IP. Finalmente se regula el proceso de autorización de los IP por parte de la superintendencia y establece obligaciones de reportar cambios en su propiedad. Numeral 33 modifica el artículo 25 sobre sanción a personas que se arroguen la calidad de FP sin tenerla, reemplazando una FP por un IP. 34 modifica el artículo sobre publicidad, el número 26, que pueden realizar la FP, estableciendo que las IP solo podrán realizar publicidad relativo a lo que es su giro único, que es inversión, costo y servicio y rentabilidad de los fondos. Reemplaza el numeral 37 el artículo 30, donde se hablaba de la razón social de las AFP, haciendo alusión a las funciones que quedan en los inversores previsionales. El número 39 reemplaza el artículo 32 sobre traspasos entre FPs y entre fondos, estableciendo que los afiliados solo podrán cambiarse de IP, solo podrán cambiarse entre IPs. Además, se prohíbe la participación directa e indirecta de agentes de venta intermediarios en la comercialización del ahorro obligatorio. Este artículo deberá dejarse pendiente el apellido de los fondos generacionales a la espera, ¿cierto?, de la aprobación de las normas pertinentes en materia de orden para efectos de la discusión. En el numeral 44, que modifica el artículo 43, se refiere a la liquidación de las FP y de los fondos, reemplazando FP por IP. Por eso muchos de estos cambios tienen que ver con la nueva institucionalidad. En el 92 se modifica el 156 sobre inhabilidades para ser director de FP, ajustándolo a los IP con las nuevas consideraciones que tiene a la vista el proyecto.
En el 93 se incorpora el nuevo 157 bis que establece la obligación de los IP de designar una empresa de auditoría externa para examinar, por cierto, su contabilidad, inventario, balance y los estados financieros. Luego viene el numeral 30 relativo a la participación dentro de los inversores de la cooperativa de inversión previsional, la cual incorpora un nuevo artículo 23 ter que crea las cooperativas de inversión previsional como alternativa a los IP para la administración de los fondos de los afiliados. Estas cooperativas están sujetas a las mismas reglas que los IP y serán fiscalizadas también por la Superintendencia de Pensiones. Enseguida viene otro cambio en el mismo artículo. Todos estos cambios son de adecuación una vez tomada la decisión de la eliminación de la AFP en el primer numeral. Todos son consecuencia de aquello. La mitad de ellos se produce como consecuencia de que sale el IPS del soporte, que era lo que el gobierno había propuesto, y entra la AFC, siendo un espejo de las normas del seguro de cesantía, y la otra mitad de ellos son las que estaban propuestas en el proyecto original, como la que viene a continuación, que es la número 35, y que es la retribución hoy día de la comisión por flujo a la AFP, lo que va a pasar a regularse como una comisión por saldo, ya que es lo que hemos estado conversando a fin de alinear incentivos. En el numeral 36, y ya voy a terminar, se reemplaza el artículo 29 que establece una comisión sobre remuneración para la AFP, disponiendo que los IP cobrarán una comisión por saldo. Por su parte, se establece que tratándose de pensiones en las modalidades de renta temporal o retiro programado, solo podrán cobrar comisiones calculadas como un porcentaje de tales pensiones. Finalmente, se dispone que las comisiones estarán exentas de IVA. Y en el último numeral que se propone a votación, el 69, en consonancia con los artículos precedentes, se elimina el artículo 92C que establece una comisión sobre remuneración para la AFP en el caso de los trabajadores independientes. Por tanto, todas estas son adecuaciones a consecuencia del término de las AFP. Muchas gracias, ministra Jara, por la explicación de las indicaciones que se van a someter a votación. Diputado Undurraga. Solo una pregunta para que quede claro. Ninguna de estas es la regulación ni la creación del inversor público, ¿no? No. ¿No? Ok. Muchas gracias. Don Pedro, ¿les parece a los integrantes de la comisión que votemos el conjunto del paquete que se está sometiendo a votación para no votarlo numeral por numeral? ¿De acuerdo? Bien. Don Pedro. Señora por favor, votación económica. Económica, pero voy a nombrarlos a cada uno para tener un registro de cómo votar. Señora Astudillo. A favor, señor secretario. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Sandón. Señor Sauerba. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. A favor. Presidente. A favor. 8 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobados los numerales que se han dado lectura. Y ahora el comparado lo va a pasar Germán. De acuerdo. Vamos a repartir, presidente, el comparado donde se contiene la segunda serie de... Fondos generacionales, inversión, comisión implícita y encaje. ¿Podría explicarlo la ministra mientras tanto? Ministra Jara. Un segundo capítulo por su intermedio, presidente, que traemos a consideración de esta comisión. ¿Hay comparado? Sí, se va a entregar el siguiente comparado que tiene que ver con los fondos generacionales, inversión, comisiones implícitas y encaje. Votamos los 20 numerales. El artículo 82. Los temas son separación de la industria, que era lo que hicimos, que era la primera decisión AFP, y los ajustes que son de carácter referencial. Segundo tema es licitación de cartera de afiliados. Tercer tema es fondo generacional y régimen de inversión, y 4 otras modificaciones. Esas son las propuestas. Correcto. Ministra, usted tiene la palabra para poder referirse a estas indicaciones, las de fondos generacionales.
Claro, seguimos en el artículo, por su intermedio, presidente, seguimos en el artículo 82, pero como tiene muchos numerales, porque son una modificación al DL 3500, cuando no se deroga el DL 3500, la técnica legislativa indica que se haga a través de un numeral con esta modificación, de acuerdo a lo que la SECPRES ha instruido, y por tanto lo que hicimos para mejor comprensión de la comisión es agruparlos por temática. La temática que le queremos presentar ahora es la relativa a la licitación de cartera de afiliados y que partió precisamente de los expertos de Chile Vamos que vinieron a presentar esta comisión y que venía además desde la comisión Marcel, como señalé en la mañana, como una propuesta, pero que no se pudo llevar adelante durante todos estos años. La licitación de cartera lo que busca es precisamente que, de acuerdo al carácter voluntario en que cada afiliado determine o no su participación en ella, se pueda licitar el 10% de los afiliados vigentes cada año a la inversora que proponga la comisión más conveniente a fin de promover precisamente una reducción de los precios de dichas comisiones. ¿Qué es lo que se modifica? En el segundo tema, licitación de cartera, en primer lugar, el numeral 4 del artículo 82, que a su vez modifica el artículo segundo sobre afiliación, estableciendo que la afiliación al sistema, ¿no le ha llegado? Si usted le parece bien, presidente. Es que repetiste mal el comparado, parece, Alejandro. Hay otro comparado que te... Este es el comparado 3, parece. Falta el comparado 2 que va a repartir ahora. Esperemos un poquito, ministra. Sí. Démonos una pausa. Y yo creo que puede ser rápido esto. Mejor lo cerramos al tiro. Sí, creo yo. Estoy de acuerdo. No. Lo que habíamos programado es lo que sacamos. ¿Sí? Sí, pues si nosotros vamos a necesitar conversar de nuevo con el ciudadano, es evidente. Pero vamos a seguir ahora. No. Sí, seguro. No. Lo que teníamos, Francisco, el día programado por 10.4, ¿cierto? Francisco. Francisco. Ya, muy bien. Con los generacionales y licitación de cartera. Sí. No, líder. Usted me dice, presidente. Francisco. Adelante, ministra. Ahora tenemos los comparados. Sí, tenemos los dos comparados de los dos numerales, de los dos bloques de numerales que nos quedan por votar. Ya. En materia de licitación de carteras, como señalaba, el objetivo es poder promover la competencia dentro del sistema e ir licitando el 10% de los afiliados vigentes con un carácter eminentemente voluntario para ellos, pero que permita una genuina competencia entre los inversores a fin de que las comisiones puedan bajar. Hay que señalar que esta idea no solo la recogió el experto que propuso acá el tema por Chile Vamos, sino que además estaba propuesta en la Comisión Bravo, estaba propuesta en la Comisión Marcel, y la verdad es que por distintas razones no se pudo avanzar en ella durante todo este tiempo y ahora la sometemos a su consideración. ¿Qué es lo que se hace entonces en el numeral 4? Se modifica el artículo segundo del DL 3500 sobre afiliación, estableciendo que la afiliación al sistema se realiza a través de un administrador previsional en vez de un FP, y por su parte además se establecen reglas de afiliación. Primero, la libre elección del afiliado. Segundo, sin perjuicio de la aplicación del título que regula las licitaciones de los afiliados. Hay que tener a la vista, ¿cierto?, lo que establece el numeral 1, que es la libre elección del afiliado. Y tercero, en el caso de que los afiliados que no hayan manifestado una opción, el administrador previsional deberá distribuir las cotizaciones en el inversor de pensiones que se determine de acuerdo a lo señalado en el título 15, es decir, de acuerdo al mejor oferente en la licitación. El numeral 95 reemplaza los artículos 160 a 165 que regulan la actual licitación de los nuevos afiliados, estableciendo la regulación de la licitación para la cartera de afiliados vigente. Se trata de 6 artículos que disponen lo siguiente. Primero, artículo 160.
Se establecen aquí las reglas generales, es decir, la Superintendencia de Pensiones realizará licitaciones públicas para adjudicar el servicio de gestión de las inversiones del ahorro en las cuentas de capitalización individual. Segundo, en cada licitación se adjudicará el servicio de la entidad que ofrezca cobrar la menor comisión. Tercero, en el caso de los inversores de pensiones existentes que participen de la licitación, la comisión ofertada debe ser igual o inferior a la comisión que aquel tenga fijada a la fecha del llamado a licitación. Esto teniendo a la vista parte de la experiencia de lo que ha ocurrido con la licitación de los nuevos afiliados, ¿bien? En el cuarto lugar, las licitaciones se efectuarán cada 12 meses. Quinto lugar, el inversor previsional adjudicatario se incorporarán todas las personas que inicien labores y que no escojan un inversor de pensiones, como hoy día está la de los nuevos afiliados, más todas las personas pertenecientes al grupo de afiliados sorteados para la licitación, siempre que la comisión que cobre el inversor de pensiones donde se encuentren afiliados sea superior a la comisión ofertada. Si después la sube, también serán traspasados al adjudicatario con menor comisión. Número 6. Con todo, un afiliado puede elegir cambiarse a un inversor previsional con una comisión mayor, en virtud del principio de la libertad de elección. 7. El grupo a licitar debe ser equivalente al 10% del total de los afiliados no pensionados del sistema. Los afiliados que hayan sido considerados en un grupo a licitar no podrán ser considerados en ninguno de los siguientes 9 procesos de licitación que sean adjudicados. Entonces, lo que aquí se busca es juntar los dos procedimientos de nuevos afiliados con antiguos o con afiliados vigentes. 8. Los detalles del proceso se van a regular por la superintendencia mediante normas generales y mediante un reglamento que se va a emitir al efecto. Artículo 161. En el proceso de licitación podrán participar los inversores de pensiones existentes, siempre que cuenten con una participación de mercado al mes anterior al llamado de la licitación inferior al 30%. Medido como un porcentaje de los activos bajo administración. Este límite igual es bien importante a efecto de evitar una concentración excesiva. También podrán participar aquellas personas jurídicas nacionales o extranjeras que aún no estén constituidas como un inversor previsional. 162. Todo proceso de licitación se regirá por la norma establecida en la presente ley. El reglamento a que se refiere el presente título, las normas de carácter general de la Superintendencia de Pensiones y en las respectivas bases de licitación. Las bases de licitación serán aprobadas mediante una resolución de la Super de Pensiones con la toma de razón de la Contraloría. Se establecen además los mínimos de contenidos básicos que debe seguir la licitación. Todo esto era un procedimiento bastante similar además al que se sigue hoy día para la licitación de los nuevos afiliados. En el artículo 163 se establece la obligación de que los postulantes demuestren solidez financiera. En el artículo 164, la entidad adjudicataria deberá aceptar a todos los nuevos afiliados al sistema bajo las condiciones que ofertó para los adjudicatarios, bajo las cuales se adjudicó la licitación, ¿ya? En el 165, los trabajadores que se hayan incorporado al inversor de pensiones adjudicatario podrán traspasarse a otro inversor de pensiones siempre como así gustaren. Y finalmente, presidente, el numeral 96 de este paquete de propuestas incorpora un nuevo 165 bis que lo que hace es regular la transferencia de los saldos de los afiliados que por efecto de la licitación se cambien entre uno u otro inversor. Como se ve, estos artículos lo que vienen a hacer es a recoger la propuesta que presentaron los expertos, pero además a hacerse cargo de un sistema que fue propuesto en la Comisión Bravo, en la Comisión Marcel, que es bueno porque genera más competencia y que se asimila a la actual licitación que hoy día está solamente radicada para los nuevos afiliados, haciéndola extensiva también a los afiliados vigentes. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Diputado Undurraga. 3 preguntas. La primera, si fue revisado estos artículos por la superintendencia. Lo segundo, ¿por qué apuntan al 10% afiliado en vez del 10% al stock? Es una pregunta casi de curiosidad, porque me imagino que debe tender hacia lo mismo, ¿no? Y tercero, entiendo que está la posibilidad de negarse pasado un plazo de parte de los afiliados si quisieran no ser traspasados a la nueva licitación. Estas son mis 3 preguntas.
Señor presidente, por su intermedio para responder la consulta del diputado Undurraga, se usa como sinónimo en este caso afiliados a stock. La licitación de hoy día son los nuevos afiliados, ¿sabes? El flujo, y este es el stock, que son todos los afiliados, y está bastante bien precisado en el articulado. El articulado fue efectivamente revisado por los equipos jurídicos y técnicos de la superintendencia. La posibilidad de negarse está. El afiliado que no quiera ser traspasado va a poder expresar su voluntad en un sistema informático que va a tener que construir la superintendencia, y va a poder hacerlo antes de que se efectúe su traspaso. Tal cual. Y después siempre va a poder cambiarse también en caso de que lo desee, no va a estar atado a un determinado IP. Gracias, superintendente. Don Pedro, misma modalidad. En votación los numerales. Señora Astudillo, ¿cómo vota usted? A favor. Señor Cuello. A favor. Señor Durán. Señor Giordano. Estoy siguiendo orden. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. Muy a favor. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Sandón. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. A favor. Señor Undurraga. Presidente. A favor. 8 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobados los numerales 4, 95 y 96. Ahora el otro, el fondo generacional. Ahora está el de los fondos generacionales, presidente. Fondos generacionales. Ministra. Subsecretario. Solamente, presidente, antes de ver los numerales siguientes del artículo 82, quisiera señalar que el objetivo de esta modificación, que viene, por cierto, desde el proyecto original, que está implementada en otros países, que tiene una transición pausada a efecto de poder ir produciendo los cambios, tiene que ver con mucho de la realidad que hoy día viven actualmente los fondos de pensiones. Lo que buscamos, junto con promover la competencia, es que además se aumente la calidad de las inversiones, a objeto de poder tener mayores rentabilidades para el único objetivo, que es tener mejores pensiones. Dicho esto, el cambio de modelo multifondo a fondo generacional consiste en que, en vez de que el afiliado vaya moviéndose de un fondo a otro, y eso a la vez haga que la propia administradora, en este caso, tenga o mantenga inversiones de corto plazo, dado que los cambios producen movimiento y requieren liquidez, y esas rentabilidades, por tanto, se disminuyen en su expectativa, podamos pasar a un sistema donde el fondo sea el que vaya cambiando, y por tanto, a partir de la década en que la persona nace, el fondo va a ser, en sus primeros años laborales, con un nivel de riesgo más alto, que pueda asegurar también rentabilidades de más largo plazo mejores. Y en la medida que la persona vaya envejeciendo o acercándose a la edad de jubilar, el fondo generacional vaya siendo más conservador. Esto es parte de lo que existe en otros países, nos parece que es un cambio bueno, y que además la evidencia demuestra que así es. Y voy a agregar solo un elemento más, que si uno compara la trayectoria que establece el Decreto Ley 3500 para la edad de las personas versus las decisiones que las personas toman, los afiliados se equivocan y pierden en sus decisiones. Eso es un dato concreto que la superintendencia ha levantado varias veces, y que muchas veces se entiende como parte de una libertad de elegir, pero que lo que hace es que las personas terminan tomando decisiones que su fondo, en vez de subir, bajan. Muchas gracias, ministra. Subsecretario. Presidente, por su intermedio de la lectura de los numerales que modifican al decreto ley 3500 en materia de fondos generacionales, particularmente en lo relativo a inversiones, comisiones implícitas y encaje. El numeral 28 modifica el artículo 23 sobre los administradores de fondos de pensiones y los multifondos para incorporar en reemplazo de ellos los inversores previsionales y los fondos generacionales. Por lo tanto, esto es complementario a la creación del vehículo. Aquí se genera el mecanismo de inversión, pero quedan pendientes del debate referido a los inversores de pensiones
los incisos segundo, tercero y cuarto, que señalan, por una parte, que cada inversor de pensiones debe mantener a lo menos 10 fondos generacionales diferenciados por nivel de riesgo y retorno esperado, que son los que sustituyen hoy día a los multifondos. El número de fondos generacionales también se establece para la etapa activa y para la etapa pasiva va a ser determinado por un régimen de inversiones que va a estar dictaminado por una norma general de la Superintendencia de Pensiones que va a regular de la forma específica cómo se van a asignar estos fondos. El numeral 41, a su vez, elimina los artículos 36 y 37. El primero define la rentabilidad nominal y la rentabilidad real, y el 37 que establece una regla de rentabilidad mínima de los fondos de pensiones. La propuesta es consecuencia de lo dispuesto en el numeral siguiente, que es la eliminación del encaje que deben tener las AFP, que es un activo equivalente al 1% de cada fondo de pensiones que las AFP deben constituir con la AFP, con recursos propios. Era el encaje, se elimina. Sí, se elimina el encaje. Hoy día está constituido por la AFP con recursos propios para responder a una rentabilidad mínima garantizada. En la evaluación que se ha hecho al respecto, esto constituye una barrera de entrada a nuevos actores que se pretende influenciar para que haya mayor competencia en la gestión de las inversiones. Por otra parte, al cambiarse el sistema de comisiones por saldo, de esta manera entendemos que se alinean los incentivos para que los inversores previsionales aseguren rentabilidad, pues su remuneración estará asociado al saldo que está siendo ahorrado. El numeral 43 elimina los artículos 40 y 42. Por una parte, aquí el que establece el encaje que debe mantener la AFP, y el 42 es que establece la garantía de responsabilidad mínima de la AFP. El numeral 46, a su vez, modifica el artículo 45, que establece los títulos financieros en los cuales se pueden invertir los fondos de pensiones, así como los límites de inversión, flexibilizando esto último y dando mayores facultades para su definición y determinación al régimen de inversiones que va a normar la Superintendencia de Pensiones. El numeral 47, a su vez, modifica el artículo 45 bis, que se refiere a las comisiones implícitas, estableciendo un límite global a las mismas. Por una parte, ya se mencionó que existía la prohibición en territorio nacional, estamos hablando en este caso de las en el extranjero. En esta materia, el proyecto de ley propone que el total de comisiones implícitas con cargo a los fondos de pensiones no puede exceder a un 0,25% del total de los activos de los fondos administrados por cada inversión de pensiones. En el caso de exceder ese máximo antes mencionado, el exceso será de cargo del inversor de pensiones. El numeral 48 modifica el artículo 46, que establece la obligación de las AFP de mantener cuentas corrientes bancarias para los fondos de pensiones, reemplazando a las AFP por las inversiones previsionales y eliminando las referencias al encaje y a las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales. El numeral 49 modifica el artículo 47, que establece límites de inversión para los fondos de pensiones, flexibilizando estos últimos y dando mayores facultades para su definición y determinación al régimen de inversiones. El numeral 50, a su vez, modifica el artículo 47 bis, que establece límites de inversiones para los fondos de pensiones, reemplazando a las AFP por los IP y eliminando la referencia a la sociedad administradora de cartera de recursos previsionales. El numeral 51, a su vez, modifica el artículo 48, que se refiere a las transacciones de los títulos financieros en que se invierten los fondos de pensiones, eliminando la referencia a los tipos de fondos de pensiones. Y finalmente, el numeral 53, que modifica el artículo 50 bis, que establece la posibilidad que el régimen de inversión contemple normas para la evaluación del riesgo de cartera de inversión para cada fondo de pensiones, incorporando también la posibilidad de que el régimen establezca carteras de referencia por cada fondo de pensiones, los denominados benchmarks, a los cuales hay que hacer estudios para poderlos construir. Es lo que contiene esta modificación, presidente. Muchas gracias, subsecretario. El diputado Tomás Hirsch y diputado Undurraga. Gracias, presidente. Es una pregunta bien puntual respecto a lo que mencionó la ministra al comienzo, me parece, que es la palabra pausada. Quería saber
cómo es la temporalidad, quizás fue mencionado antes en algún minuto, no lo capté, pero cómo es la temporalidad en relación a la transición hacia los fondos generacionales, y si es igual para todos o depende de cada uno de los fondos que existen actualmente, en fin, cómo es esa transición y en el tiempo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. De nuevo la misma pregunta para la superintendencia, si fue revisado, pero además le escuché al subsecretario que se refería a las comisiones por saldo en alguno de los artículos. ¿Se me puede mencionar cuáles? No, ¿viene en esto la regulación por saldo o está en otro artículo del proyecto? Ok, vamos a discutir las comisiones por saldo en otro. Las comisiones por saldo están en el primer paquete de numerales que votamos, por lo tanto ya está aprobado. Esto solamente es una referencia indirecta a través de lo que son las comisiones implícitas. De acuerdo, pero me preocupa lo de la transición. Eso está aparte, no lo estamos votando todavía. Okay. No. Correcto. Muy bien, exacto. Sobre la consulta que hizo el diputado Hirsch. Gracias por tu intermedio, señor presidente. Respecto a lo que dice el diputado señor Tomás Hirsch, se establece un plazo de 3 años desde que la ley se publique en el diario oficial para que los multifondos se transformen en fondos generacionales. Eso da un plazo suficiente para efectuar todos los estudios técnicos para que el cambio se haga en forma adecuada. Hay distintos también plazos que se van a ver en los transitorios que van a dar flexibilidad para que no haya ningún tipo de defecto en las inversiones y en el mercado de capitales. Y también hay un resguardo final que dice que la superintendencia podría solicitar al Ministerio de Hacienda en forma fundada un año más de plazo para que los 3 años se transformen en 4 si fuera necesario. Y sí han sido revisados los artículos por los equipos jurídicos y técnicos de la superintendencia. Y en este caso, además, conversamos con el regulador inglés, que es el que mayor éxito en el mundo ha tenido en implementar los fondos generacionales, y tomamos varias lecciones de lo que ellos nos dijeron en la reunión que sostuvimos con ellos. También conversamos con los reguladores mexicanos, que implementaron los fondos generacionales hace 2 años. Muchas gracias, superintendente. Don Pedro, iniciamos la votación. Se votan los numerales 28, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 53 del artículo 82. Señora Astudillo. Señora Astudillo. Señor Cuello. A favor. Una más. Por favor, secretario. Señor Durán. Señor Giordano. Son aspectos formales. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. A favor. Señor Lavé, señor Leal, señora Osandón, señor Sauerbaum, señor Ulloa, señor Undurraga, presidente. A favor. 7 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Muchas gracias, señor secretario. Le quería proponer a la comisión, en último lugar, votar los numerales que tienen que ver más bien con aspectos formales de la tramitación, en orden a actualización, modificaciones en los términos, en los conceptos que son utilizados. Son numerales que, como lo decía recién, son numerales de forma, ¿no? ¿Les parece? Don Pedro. Esto no requiere ninguna explicación, creo yo. Subsecretario. Sí, sí, muy simplemente, estos son la verdad que no tengo el número, la cantidad de numerales, ¿sí? Aquí son 3, 6, 8... Sí, son 40... Sí, son 40 números. Sí, claro. Son adecuaciones de carácter formal que derivan de los cambios de nombre de distintas institucionalidades. Por ejemplo, en el numeral 1... Sí. Claro, se hacen los cambios donde dice FP por administrador previsional, lo cual impacta los artículos 3º, 5º, 18, 20H, 20O, 52, 54, 60, 61, 67, 70, 72 y 92A.
¿Me explico? Luego vienen los que reemplazan la parte como la industria, lo que hace es separarse, y por tanto ahora van a haber administradores un administrador e inversores. Luego hace la misma modificación en la parte donde decían AFP, pero ahora van a ser inversores. Y eso involucra otra serie de artículos como el 101, 102, 106, 146, entre otros, que tienen en sus manos en el comparado. En el número 5 también se establece que hoy día versa del artículo 4 del DL para establecer los requisitos de derecho de pensión de invalidez, estableciendo que las citaciones de las comisiones médicas se realizan por intermedio del administrador previsional y que la existencia del eventual beneficiario se acredita ante el administrador previsional, lo que antes se hacía ante un FP. Entonces son de esa naturaleza los cambios propuestos, presidente. El numeral 8 hace lo mismo en relación a los AP y los IP en relación al artículo 13 en materia de obtención de prestaciones. El numeral 13 modifica el 20A sobre los depósitos APB de ahorro previsional voluntario, eliminando la referencia a la AFP. El número 17 modifica el artículo 20F sobre ahorro previsional colectivo APBC en el mismo tenor, reenviándolo a un inversor y sacándolo de un FP que ya no van a existir. El numeral 19 modifica el 20K en relación a los aportes para el APBC, estableciendo también que esto se puede hacer en el fondo generacional que el afiliado elija. Entonces son este tipo de referencias, presidente. No sé si... Muchas gracias, ministra. Son, como lo decíamos recién, aspectos más bien de forma, de cambio en los conceptos que se utilizan. ¿Bien? ¿Cómo? Agreguemos el voto a la señora Cicardini. Sí, sí. ¿Habría acuerdo para incorporar el voto de la diputada Daniela Cicardini en la última votación? Ya, habría acuerdo. Está en el informe. Queda todo en el informe, por supuesto. Queda registrado en el informe completo. Bien. Pero también tenía la misma duda, así que le agradezco la pregunta a la diputada. En votación, entonces. Don Pedro. En votación, entonces, las adecuaciones formales que ha propuesto la señora ministra. Fíjese que hay una modificación de ello. Presidente. Ministra. Nuestro asesor nos sugiere que eliminemos el numeral 94 de esta votación para efecto de que esto lo podamos llevar más en una conversación de fondo cuando resolvamos el tema de la licitación de stock. Y a mí me parece correcto en atención a la buena fe. El 94. El 94 sí lo tienen a bien, entonces se proponen hoy día los numerales 1, 2, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 40, 42, 45, 52, 62, 63, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 98, 99, 100 y 101, eliminando el 44. No, el 94. 94, perdón. Hoy día ando, pero... En votación. Don Pedro. Señora Cicardini, ¿cómo vota usted? Señor Cuello. A favor. Señor Durán. Señor Giordano. Señor Hirsch. A favor. Señor Ibáñez. A favor. Señor Lavé. Señor Leal. Señora Osandón. Señor Sauerbaum. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Presidente. A favor, don Pedro. 8 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado las adecuaciones formales, presidente. Muchas gracias, don Pedro. Bueno, con esta votación hemos concluido la votación contemplada el día de hoy para esta sesión. Les quería comentar que solicitamos la posibilidad de sesionar el día de mañana, dado que está la acusación constitucional, no se puede realizar, pero queremos hacerlo el día viernes y también estamos solicitándole a los comités, dado que tiene que pasar por esa aprobación, el poder sesionar el día viernes en Santiago, en el ex Congreso. Se los comento para que lo tengan contemplado y además ese día en la mañana se promulga la ley Karin. Entonces vamos a hacer compatibilizar los horarios para que eso pueda funcionar y pueda seguir avanzando la tramitación. Diputado Undurraga.
Presidente, me permito sugerirle si nos puede mandar un calendario de qué temas vamos a votar en cada una de las oportunidades, ¿no? Yo creo que eso puede ayudar a que los parlamentarios que hoy día no estuvieron preparen bien sus distintos argumentos y puedan estar presentes en la votación, expresar su argumento y expresar su votación. Eso como primer punto. Como segundo punto, como no sé cuándo se va a votar y no sabía si se iba a votar hoy día o no, un grupo de parlamentarios de 4 partidos no alineados, pero representando a los 4 partidos no alineados, hemos hecho una indicación que la vamos a entregar, que cambia, sustituye en el artículo 2, en el artículo 11 y en el artículo 15 del proyecto, sustituye los parámetros de manera tal de que vaya un 3% a cuentas de capitalización individual y un 3% al seguro, ¿no? A solidaridad. Y bueno, y se ha hecho, en el resto se ha mantenido exactamente igual. Quiero señalar quiénes son los parlamentarios: el parlamentario Oyarzo, Rubén Oyarzo y Karen Medina, Miguel Ángel Calisto y Joana Pérez, Víctor Pino y Giovanna Humada, y Eric Adedo y quien habla, ¿no? Esto responde a una convicción, por un lado, a una convicción de tener una distribución equilibrada de este 6%, tanto para pensar en las actuales pensiones como en las futuras pensiones, pero queremos mencionarlo y quisimos mencionarlo todos como señal política también para señalarle al gobierno que si el gobierno finalmente acoge una propuesta de este tipo, va a tener los votos en la sala para poder aprobar la reforma. Mi impresión es que el guarismo que está hoy día 3-2-1 no va a tener los votos en la sala. 1-2-3 o 3-2-1. No va a tener los votos en la sala y señalarle al gobierno que quisimos hacer esto señalando los elementos de convicción porque nos parece bueno, pero también al estar estos 4 partidos firmando, si uno suma más los parlamentarios de gobierno, podrían estar los votos completos en la sala. Eso es, presidente. Gracias, diputado. Diputada Chicardini. Presidente, hay que mandar un oficio a los comités para pedir autorización. Hay que pedir un oficio para mandar para autorización el día viernes. Mandamos un oficio a la comisión. No, el secretario de la Cámara me señaló que tenía que ser a través de los comités. Bien. ¿Sí? Si me permite algo muy corto al mismo tiempo. Lo que pasa es que quedé preocupado por las palabras del diputado Sauerman respecto a de la garantía que no se cumpliría respecto de los que tengan saldo cero, pero tengo entendido que eso no se refiere al punto de la garantía de los actuales pensionados. Y quiero, por su intermedio, presidente, dejar claro ese tema a través del superintendente de pensiones, si le parece, presidente, y a la comisión. Gracias, presidente. Superintendente. Gracias, señor presidente. Bueno, lo que me pregunta el diputado Ulloa se explicaría de la siguiente forma. La garantía, como su nombre lo indica, asegura al pensionado un piso mínimo de pensión por año cotizado. Se suma esto a la PGU y así vamos construyendo una pensión estable y segura en unidades de fomento y fija para toda la vida para la persona, que es lo que está demandando un pensionado hoy día, más la pensión que la persona puede autofinanciar. Entonces, en este caso en particular, como lo ha dicho reiteradamente nuestra autoridad, la garantía es 0,1 UF por año cotizado, llegando a un tope de 30 años y por lo tanto 3 UF. A medida que la persona va ahorrando durante su vida con el 2% que va a capitalización individual, la persona va acumulando un fondito. Ese fondito va generando una pensión. Esa pensión se va restando de la garantía. De esta manera, un pensionado hoy día, como no existe ese 2%, tiene acumulado 0, por lo tanto la garantía es 100% para el pensionado. Una persona que se va a pensionar en 40 años más, probablemente con su 2% va a acumular un valor tal vez igual al de la garantía y en ese caso no va a recibir garantía. Por eso se dice que, y lo que mostró el ministro Marcel en la presentación, es que con el transcurso del tiempo la garantía al principio el stock es muy fuerte y después va disminuyendo la garantía a través del tiempo y bueno, en ese momento se tomará la decisión de se aumentará al aumentar el ahorro individual, probablemente ese 3% pueda financiar otros beneficios, se podrá aumentar la garantía, pero esa es la manera en que estaría operando la garantía. Aumenta la pensión de los actuales jubilados, sigue aumentando las generaciones futuras,
pero ya cuando va llegando a 40 años más, evidentemente la garantía va bajando y eso ve así. Muchas gracias. Tal cual, es transitorio, tal cual lo dice el diputado. Muchas gracias, señor superintendente. Bien, vamos a estar informando entonces acerca de la próxima sesión. Le agradecemos el viernes en principio en Santiago y si no se acuerda en Santiago, en Valparaíso. Están todos invitados. Muchas gracias, ministra, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.